se desarrolló en colaboración con BMW. Bueno, tampoco es que BMW sea confiable, pero este que tengo atrás es el C5 Aircross y capaz es la propuesta más racional que tiene la marca francesa, y por dos simples razones. Una, que se libra de tener el motor 1.2 SpiritEdge, que bueno, ya sabemos que es bastante polémico, y otro de sus puntos fuertes capaz es su maletero, dado que sin plegar la segunda fila podremos tener una capacidad de hasta 720 litros. Hoy lo vamos a analizar por completo, así que quédate. Empecemos a hablar por sus dimensiones. Tiene 4,5 metros de largo, 2,09 metros de ancho y 1,65 metros de alto. Lo increíble de sus dimensiones es su maletero, dado que si la segunda fila está en su posición normal tendremos un maletero de 580 litros, pero si adelantamos la segunda fila el maletero sube hasta 720 litros. Una locura. Abatiendo la segunda fila esta cifra sube hasta los 1630 litros. Bajo su capó encontramos un motor que no es tan común dentro del grupo Stellantis y es su principal ventaja, dado que equipamos el 1.6 SpiritEdge, lo cual no tendremos que preocuparnos por la correa húmeda. Este motor puede generar 163 caballos de fuerza y 240 Nm de torque. Se acopla a una caja automática de 6 velocidades y dicha mecánica logra un consumo de 9,7 km por litro en ciudad y 15,8 km por litro en carretera. Por otro lado tendremos una mecánica diésel, el famoso 1.5 Blue HDI, que puede generar 130 caballos de fuerza y 300 Nm de torque. Este se acopla así a una caja de 8 velocidades de convertidor de par que hemos visto en otros productos del grupo Stellantis. Dicho conjunto logra un consumo de 16,7 km por litro en ciudad y 20,5 km por litro en carretera. Bueno, mencionan también que tendremos freno de disco en las 4 ruedas y suspensión semi-independiente en la zona trasera. En esta reseña hablaremos únicamente del equipamiento de serie, donde destacamos la iluminación LED para luces principales, freno de mano electrónico, indicador de descanso y presión de los neumáticos, sensor de estacionamiento traseros, modos de manejo, cuadro de instrumentos digital, asientos individuales para la segunda fila. Los precios de esta versión de serie, por llamarla así, es de 16.990.000 pesos para la versión bencinera y para la versión diésel sube a 24.890.000 pesos. Ambos montos tienen todos los bonos incluidos. Bueno, empecemos hablando por el exterior, donde me parece una propuesta bastante atractiva y quizás la más atractiva que tiene Citroën como tal, para ver. Y empezando por la iluminación, que es 100% LED, tanto para diurnas como intermitentes, y luces obviamente altas y bajas. Y en verdad se ven bastante bien. Las bajas estarán en la posición de arriba y las altas están en la posición de abajo. Y bueno, la parrilla que se integra con las ópticas y se ve bastante bien. En esta opción no tendremos los neblineros disponibles, pero hay una opción que sí los tiene como tal. Y mencionar que bueno, esto que se ve acá es una entrada de aire para poder canalizar lo que es el flujo del viento y bueno, tenga un mejor coeficiente aerodinámico. En esta versión que bueno, como te mencioné, es la de entrada, tendremos unas llantas que son de 215, perfil 55, aro 17. No se ven nada mal y bueno, el perfil ayuda mucho a lo que es las calles cuando no son de muy buen asfalto. Y bueno, por los lados tendremos estos típicos bumper que Citroën tiene en varios subproductos que bueno, te ayudan a no pegarle un portazo a la puerta. La calidad de los materiales se siente, dependiendo de donde toques, medianamente endeble, pero en otras zonas bastante dura. Y el cerrado de las puertas bastante sólido. Cerramos por acá y bueno, también bastante sólido. Este Citroën sufre lo que pasaba con el Opel Grandland, que tiene como un ruido por acá, como de viento, que hace que se sienta un poco pobre el cerrado de la puerta. Y bueno, tenemos este marco cromado que le da una apariencia bastante atractiva al auto. Y por atrás, bueno, ángulos entre cuadrado y como redondos. En verdad es un auto que tiene una caída muy pronunciada. Tendremos iluminación LED en esta zona, pero lo que es la intermitente tiene iluminación halógena. Mencionar que esta versión pareciera tener unos escapes falsos. Hay una versión que sí los trae, en esta le pusieron como unas tapas negras, pero a ver, me gusta más así, que no se nota tanto, pero las versiones más full, esto es como un contorno cromado y en verdad le quita atractividad al auto. Abrimos un maletero, que bueno, aquí es donde está la gracia de este maletero, dado que por lo menos ahorita está en la configuración de 520 litros. Si adelantamos los asientos, ganamos 720 litros. Pero también hay que mencionar que cuando hacemos eso, se queda como una especie de túnel por acá abajo, que bueno, si tienes cosas se pueden empezar a caer por ahí, entonces tienes que tener en consideración eso. Y bueno, ¿qué maniobras tenemos acá? Tenemos una toma B12, iluminación halógena, tendremos ganchos como para poner una malla,
esta especie de compartimiento en esta zona, y tendremos un doble fondo que bueno, está ocupado por la rueda de repuestos, pero bueno, si la sacamos tendríamos un doble fondo, dado que esto se puede posicionar en la parte de abajo y la tapa se siente de muy buena calidad, al igual que lo que es el cubreobjetos, que también se siente de muy buena calidad. Y cerramos. Y bueno, antes de irnos al interior, hablar de la llave, la que bueno, ya hemos visto en el C4, igual, y también en las de Opel, no cambia nada. Y el interior, al menos en este acabado, bueno, tendremos asientos de tela, que prefiero esto sobre el cuero sintético o el cuero también normal, porque dura más y es mucho más agradable en temperaturas cálidas o frías. Y bueno, también tendremos lo que es ajuste manual. Y voy a aprovechar de mencionar algo que me llamó la atención, y es que si te das cuenta, bueno, ahí tendremos los pedales del freno y acelerador, pero miren dónde se ubica la columna de dirección. Creo que es la primera vez que la veo tan baja. Y bueno, aquí hay que tener cuidado de tener una alfombra como este tipo que se anclan con estos fijadores, porque hay unas que, bueno, se ponen sobre esto y pueden moverse. Imagínate que se te vaya para allá y se enrede con lo que es la columna de dirección. Podría ser en verdad un gran problema. Bueno, el interior de este C5 Aircross en verdad es un interior que transmite mucha calidad, en especial lo que es el ensamble. En verdad se siente muy robusto, pero sin sacrificar por lo menos calidad de los materiales. Y bueno, empezamos que tendremos un cuadro de instrumentos que a veces lo noto un poco lento para lo que son transiciones, en especial por lo menos para cambiar lo que es las diferentes vistas, que en este caso son 3, pero no cambia mucho porque una es personalizable solamente y la otra es como más simplista. Y bueno, cuando hablo de la personalizable solo te deja cambiar la información que te muestra acá, que ya vamos a ver cuando veamos el infoentretenimiento. Y bueno, empezando por acá tendremos los típicos elevalunas, que se ven mucho en lo que es dentro del grupo Stellantis. Una manilla invertida, calidad de puertas bastante decente, blando por acá. Aquí tendremos un plástico duro y ya acá se pone un poco más blando, y bueno, más abajo decae como todo auto de estos segmentos. Por esta zona tendremos como una especie de tarjeteros y también para ajustar lo que es la altura de las luces, y por acá como un pequeño compartimiento para poner monedas. Mencionar que bueno, por acá tendremos lo que es el control crucero y tendremos paletas de cambios que en verdad me gustan porque van fijadas a lo que es la columna de dirección y no el volante. Se sienten hasta más deportivas que autos deportivos que tienen paletas de cambios. Bueno, control de luces y control de limpiaparabrisas detrás de lo que es las paletas de cambio. Y bueno, hablando de lo que es el cuadro de instrumentos que ya medio hablaba, a ver, tiene dos vistas. En teoría la personal, que es esa, es una que solo te permite cambiar lo que es la información de los lados. Hay una que es mínima, que bueno, es una vista como muy simplista, que solo te muestra lo que es la velocidad y la marcha que estás. Y la otra que es cuadrantes, que sería la misma a la personal, pero bueno, con vistas predeterminadas que trae el auto y no mucho más. En verdad el volante se siente bien, tiene el buen tamaño. Pasando por lo que es el infoentretenimiento, es un infoentretenimiento que bueno, tiene mucho de lo que es el sistema dentro del grupo Stellantis, no tiene muchas manidades. Vamos a aprovechar de conectar para que veas cómo se ve lo que es el Apple CarPlay, que a ver, funciona medianamente bien, digamos que es bastante fluido, capaz no tanto para ser vía cable, pero está bien, no vas a tener problema en ese aspecto. Y bueno, aquí tendremos para lo que es ir pasando entre las diferentes atajos que tiene, en este caso para lo que es el apartado multimedia. Por lo menos aquí tengo las diferentes fuentes. Tengo lo que en este caso la radio, si tuviese algún USB que tipo memoria o donde tuviese música dentro de él, y el Apple CarPlay que estábamos viendo. Y bueno, estas son opciones de las radios, como lo menos cambia la frecuencia, las radios que tengo pero de forma en lista y las que ya tengo memorizadas. Y bueno, aquí tendría opciones para lo que es en este caso la radio como tal. Si le doy al segundo atajo me muestra parte de lo que es el climatizador, que solo se ve por pantalla. Tengo un atajo de navegación que bueno, te lleva a la navegación en este caso del Apple CarPlay. Tengo un botón para lo que son las diferentes asistencias, que bueno, tampoco es que este auto equipe asistencia, solo tiene detector de cansancio. Y bueno, tiene lo que son los sensores de estacionamiento. Y bueno, para también apagar lo que es el control de estabilidad. Me voy para acá, bueno, me mostraría el teléfono, me muestra el Apple CarPlay. Y esta que es una opción para ver imágenes si tuviese un USB conectado y bueno, ir viendo dentro de él como tal. Bueno, mostrar la parte que podemos personalizar de lo que es el cuadro de instrumentos. Por lo menos no tendríamos que ir a lo que es una especie de centro de notificaciones. Aquí le damos a configuración y nos da la opción de personalización. Y bueno, como te mencioné, solo puedes modificar los dos lados de el cuadro de instrumentos. Por un lado podremos ver lo que es la temperatura y lo que se esté reproduciendo en el multimedia, y por el otro lado tendremos estas tres opciones de datos de consumos,
y la temperatura del aceite. Como puedes ver, o sea, no te deja repetirlos, que está bien, pero tampoco es que sea mucha información para personalizar. Y bueno, en configuraciones del sistema podemos cambiar las unidades de medida. El color que vemos acá, por lo menos ahorita está en azul, podría ser marrón, que cambia tanto en el cuadro de instrumentos como en el infoentretenimiento, y tampoco que sea lo más rápido para cambiar un simple color. Como puedes ver ahora, cambió a marrón, todo lo que es la temática, por decirlo así. Y también podremos cambiar, bueno, a color rojo. Y ahí lo cambió a color rojo. Creo que este es el color sin duda que le da mejor. Bueno, tendremos la opción de apagar la pantalla en el centro de notificaciones también, cambiar la iluminación de lo que es el infoentretenimiento, perfiles, datos de lo que sería geolocalización, que bueno, podemos decirle que no comparta esa información. Esto se usa mucho en lo que es Europa, no tanto acá. Y no mucho más, es un sistema bastante simple. Bueno, aquí podemos cambiar lo que sería al poner marcha atrás limpia la luneta trasera, el comportamiento de las luces, que si cuando presiono el control se prenda, el confort de marcha, que en este sería solo desbloquear la puerta del conductor al darle al control remoto, y la seguridad, que bueno, sería la única asistencia de conducción, si podemos llamarla así, que sería detector de fatiga. Y bueno, estos atajos rápidos que ya lo habíamos visto. Más abajo tengo otros tipos de atajos que son más precisamente de lo que es el climatizador, y una perilla para lo que es bajar, subir volumen y apagar el equipo. Y bueno, tendremos para la recirculación de lo que es el aire, el desempañamiento de los vidrios, un botón para apagar lo que es el climatizador y un botón para poner el seguro de las puertas, y obviamente el botón de las intermitentes. En la zona de abajo tendremos dos USB tipo A y una toma B12, y no tendremos ningún tipo de cargador inalámbrico en él. Bueno, la típica palanca del grupo Stellantis, que a ver, va bastante bien. Y bueno, mencionar que este auto no tiene cámara de retroceso, ahí sí me parece que se cayó, que costaba poner una cámara, pero bueno, tendremos por lo menos sensores, tampoco te vas tan mal. Tendremos los modos de manejo, que son tres, que te los muestro aquí en el cuadro de instrumentos: Eco, normal, si me los muestra ahí, normal, y Sport. Y bueno, tendremos el freno de mano electrónico, tendremos esto que es como una especie de compartimiento para guardar llaves, se te ocurre meter ahí, y más abajo tendremos lo que son los portabebidas, que tampoco están tan mal. Tendremos esta gran consola, que sin duda esta es la consola más grande que he visto, porque llega hasta ahí y luego se profundiza hasta acá. Además está iluminada, algo que en verdad no había visto en otro producto. También siento como una especie de ventilación en él. No tiene para ajustarla como tal su potencia, pero bueno, se agradece que tenga ventilación. Así que puedes poner, no sé, algunos chocolates y no se te van a derretir como tal. Y los asientos, como te mencioné, son bastante cómodos y en verdad tienen un muy buen tacto. La guantera es bastante profunda y también iluminada, y en verdad capaz es una de las guanteras más profundas que he visto, y también de buena amplitud de apertura. Esta no tiene la típica guantera que vimos en el Citroën C4, que tenía como una especie de bandeja que salía y otra para poner una especie de tablet. Esta es un poco más simple. En la zona de arriba, bueno, tendremos un retrovisor que no es electrocromático. Tendremos lo que es los indicadores de los cinturones de una forma que se ve un poco antigua. Yo digo, esto se lo pudiesen haber evitado, no sé, colocándolo en un cuadro de instrumento. Tendremos también los tapasoles con su respectiva iluminación, que está bastante bien, y también para lo que es el piloto. Y no mucho más. Veamos que tiene la plaza de atrás, que es una de las zonas más interesantes capaz de este C5 Aircross. Bueno, ya en la zona de atrás, primero mencionar el gran espacio que tengo, también que es parte porque los asientos delanteros como que tienen una especie de curva acá, que al final hace que si posicionas el asiento un poco más adelante, aún así te quede harto espacio. Como te mencioné al principio, estos asientos tienen ajuste de forma individual, lo cual, como puedes ver, puedo ajustar de forma independiente la forma longitudinalmente, lo cual, bueno, se ayuda para lo que es ganar espacio en la zona de atrás. Tendremos una salida de aire en la zona central, bien por eso tendremos un puerto USB en la zona de abajo tipo A, y no tendremos túnel de transmisión en esta zona, lo cual también está muy bien. Adicional a sumarle a hacer un asiento independiente, la comodidad de él es bastante buena, y bueno, sumado a que no tiene, como te menciono, túnel de transmisión, es bastante agradable ir en esta zona, capaz una de las mejores. Eso sí, si adelanto mucho el asiento de lo que es la zona del centro, sin duda aquí no puede ir nadie, para que lo tengas en consideración. Capaz los únicos que se pueden posicionar a su posición más adelantada son los únicos de los laterales, porque aún así, como te digo, mira,
Aquí lo tengo al máximo y todavía me queda espacio. Voy un poco apretado, pero sin duda puedo ir viajando en él. Bueno, también mencionar que como puedo ajustar longitudinalmente los asientos, también puedo ajustar de forma de inclinación los asientos. No es mucha, pero también se agradece. Y el apoyacabezas también se siente muy presente y me gusta, porque en verdad en un viaje se siente un auto bastante cómodo. La calidad de los materiales ya, eso sí, baja de calidad. Tendremos plástico duro, solo mantenemos un poco de plástico suave en la zona donde apoyarías tu brazo. Y mencionar que, bueno, al tener un asiento de forma independiente acá, no tendremos lo que es apoyabrazo, lo cual se decae. En la parte de arriba tendremos iluminación halógena y como puedes ver la altura es bastante decente y es un interior en la segunda fila bastante interesante e única. Bueno, antes de irnos a la prueba de manejo, agradecerles a nuestros amigos de Classicar por haberme prestado esta unidad. Te invito a cotizar en el link que te dejaré por acá arriba o visitándolos en Vitacura 9160. Tienen un stock bastante increíble. Decí que vienes de parte mía o usa mi código PARILICAR y tendrás algún descuento especial en tu cotización. Bueno, ya en la prueba de manejo de este C5 Aircross, voy a mencionar algo que me molesta y es este ruido. Por lo menos voy a poner la marcha, voy a sacar el freno de mano, voy a moverlo unos centímetros y voy a poner el pare ahora, y si abro la puerta, mira el ruido que hace y te está avisando solamente que el freno de mano no está puesto. O sea, está bien porque uno debería poner pare y luego el freno de mano, pero en verdad me parece un ruido innecesario y molesto, pero para que lo tengan en consideración. A mí me pareció horrendo. Bueno, poniéndonos en marcha, en verdad es un auto bastante interesante. Empecemos a hablar de lo que, bueno, habitualmente empezamos, que es el motor y la caja. El motor tiene la potencia suficiente para mover este vehículo, que se siente bastante grande en cuanto a amplitud y bueno, necesita un muy buen motor, muy buen torque para poder mover la masa de este vehículo. Lo hace a buena medida, no es el auto más rápido y se siente un poco lento si lo comparo con un C4 con motor 1.2 PureTech, que hace ser menor, pero también tiene que mover mucha menos masa que este. A ver, este tiene la potencia suficiente para muchas de las situaciones que vas a poder acarrear, pero es cierto que dependiendo de la situación se puede sentir un poco más lento que su hermano menor, el C4. Cuanto a la caja, también creo que este sí es un error del grupo, porque el grupo tiene una muy buena caja que también equipa en este modelo, pero solo en la versión diesel, que es la de 8 velocidades de convertidor de par. No sé si esta de convertidor de par, pero esta me parece que no es la mejor, porque, bueno, primero tiene 6 marchas, te hace consumir mucho más en velocidades de autopista, y lo otro es que se siente muy lenta para lo que es acelerar, porque en verdad es como te menciono, una caja que solo tiene 6 velocidades y entonces va a intentar exprimir cada marcha de las pocas que tiene. Es una caja que, bueno, me recuerda mucho a las convertidores de par que usa el grupo Volkswagen de los productos que trae de Brasil, de estas de 6 velocidades, que intenta aprovechar lo que es toda la potencia de la marcha hasta las últimas RPM que puede exprimir del motor. Entonces, para que lo tengas en consideración. Hablemos del punto interesante también de este auto, que es la suspensión, porque es una suspensión que tiene un toque más de suavidad que de dureza. En ciertas ocasiones lo siento como que rebota mucho, pero cuando baja a altas velocidades pareciera que se pusiera un poco más rígida y hace que la carrocería se sienta bastante estable, lo cual es bueno porque como que la suavidad la tiene a bajas velocidades para ya sea absorber todas las imperfecciones que podremos tener en una conducción en ciudad, y en velocidad de autopista, que necesitamos un poco más de dureza para ganar un poco de estabilidad, en verdad se siente bastante bien. Bueno, ahorita estamos subiendo una cuesta y el auto se siente que le cuesta. No le estoy metiendo full pedal, pero en verdad se siente que le cuesta. Vas a tener como que acelerar más o intentar bajar una marcha con las paletas de cambio acá para que el auto se sienta un poco más rápido. Vamos a aprovechar, ponernos aquí a estacionar, porque quiero apagar el control de estabilidad, que no es tan fácil, porque tengo que entrar como a un submenú, y vamos a poner modo Sport, porque vamos a hacer nuestra prueba de aceleración. Frenado en seco, aceleramos. Bueno, no pudimos lograr los 100 kilómetros, y bueno, la aceleración está bastante bien. Hay algo que me llamó la atención, pese a que apagué el control de
estabilidad lo encendió después de los 40 kilómetros por hora, lo cual, bueno, no me gustó eso, porque bueno, al final el control de estabilidad te resta velocidad, porque intenta que, bueno, las ruedas no patinen, reduciendo la velocidad, y bueno, si quieres algo deportivo, este capaz no lo es. O alguna respuesta dinámica, porque como te menciono, estos autos no buscan ser deportivos por ninguna razón. Ahora hablemos de la dirección. La dirección no es la más precisa, pero tampoco es imprecisa a molestar. En verdad, sí tiene como un punto muerto de vez en cuando en ciertas ocasiones, pero en verdad ni te vas a dar cuenta. En verdad yo me doy cuenta porque he manejado autos con sus direcciones muy precisas y en verdad acá hay un poco de imprecisión, pero nada del otro mundo. En verdad va a estar bastante bien para tu uso citadino y ni siquiera te vas a dar cuenta capaz en lo que tengas este vehículo. Bueno, pasemos a la parte de insonorización, que bueno, si llegaste a ver el review del Citroën C4, que te invito a pinchar acá para ir a verlo, uno de sus puntos más fuertes era la insonorización de rodadura. Acá como que sí, es buena, pero me parece que el C4 está mejor lograda. Ahí sí creo que el C4 tiene una mejor insonorización. Acá, como te digo, no está mal, pero podría haber sido mejor. En cuanto a consumo, sin duda, este motor, bueno, no es su fuerte. Por lo menos desde que lo he manejado, he andado un promedio de 10 kilómetros, que bueno, tampoco es mucho para tener referencia, pero vamos, entornamente en ciudad, y he tenido un consumo de 8,1 kilómetros por litro, que bueno, Citroën aclara que este auto puede hacer 9 en ciudad, por lo cual está dentro de lo que declara la marca. En carretera, si no me equivoco, sube a 17 como máximo, pero bueno, no es el punto fuerte de este auto el consumo que te entrega. La visibilidad de este auto, en cuanto a lo que son retrovisores, es bastante buena, son bastante grandes los retrovisores, y en la parte de atrás también tengo muy buena visión, con una luneta que te da justamente el punto necesario. Punto ciego, bueno, como todo auto lo tiene, me hubiese gustado capaz más ayudas a la conducción. Y bueno, pasando a hablar de las ayudas a la conducción, bueno, esta versión, que es la bencinera, es muy pobre en ese aspecto. Es un auto que sí carece de ayuda a la conducción en esta versión. Y también me parece que la versión diésel de entrada, que tiene este mismo equipamiento, lo único que cambia es el motor, también carece de muchas ayudas a la conducción, considerando que esa vale mucho más. Lo único que te cobran es el motor, pero en verdad no les costaba nada más meter algunas ayudas a la conducción, sensor de punto ciego, no sé, mejorar el control crucero para hacerlo adaptativo. Por lo menos aquí se agradece tener el control crucero, podría ser mucho más simple, pero como te digo, carece de ayudas a la conducción. Pero bueno, esta versión bencinera se le perdona por su precio, pero en la diésel, que es mucho más cara, creo que me hubiese gustado tener una ayuda de conducción por lo menos básica. Ahora, en conclusión, es un auto bastante cómodo, bastante espacioso atrás, es el punto fuerte de este auto. Me gusta mucho el motor, en ciudad se va a sentir bastante bien, en carretera, capaz para repasar a alguien, la caja te va a jugar en contra, y también te va a jugar en contra solo tener 6 velocidades. Me hubiese gustado 7 velocidades, o que lo hubiesen puesto la caja de 8 que maneja el grupo Stellantis. Pero a ver, es un auto que para uso en citadino está muy bien. No es que sea malo para uso en carretera, pero bueno, considera los puntos que te digo, que la caja es su talón de Aquiles. Ahora, ¿lo recomendaría? A ver, es un producto muy interesante, capaz uno de los mejores que te puedes comprar dentro del grupo Stellantis, pero solo por el hecho del motor. Como te mencioné al principio, este auto en ninguna de sus versiones tiene el 1.2 PureTech, tiene este que es el 1.6 PureTech, que no tiene correa sumergida, y tengo entendido que se desarrolló en colaboración con BMW. Bueno, tampoco es que BMW sea confiable, pero tiene por lo menos un respaldo de otra marca que, bueno, se unieron para crear este motor. Y es un motor que no he escuchado fallas, bueno, a lo menos tan polémicas como las del PureTech o el 1.2 PureTech, así que tienes ese respaldo de que es un poco más confiable. También voy a mencionar que esta unidad tiene 3.200 kilómetros, está literalmente nueva, y en verdad es increíble lo bien ensamblada que está, que bueno, lo mencioné cuando estaban hablando del interior. Se siente un auto muy sólido, no le suena nada para un auto que tiene tantos plásticos adentro, porque es bastante ancho. En verdad está bien logrado, eso me gustó. Es un auto que da placer manejarlo solo por ese aspecto, pasar los motoros, calles con perfecciones, y en verdad el auto no hace ningún ruido pasando estos los motores, y en verdad el auto insonoro en lo que es los plásticos internos. Por eso lo recomendaría.
Y bueno, ya que llegaste a esta parte del video, agradecerte primero por ver esta reseña. Te agradecería si le das like o te suscribes al canal, y para apoyar el canal te invito a cotizar esta cámara en el link que te dejo en la descripción, que es una dashcam para tu auto, que al encender el auto empieza a grabar y tiene la opción de conectarle una cámara trasera para poder tener ángulo de visión tanto adelante como atrás, y graba muy bien tanto de día como de noche. Te invito a cotizarla en el link, dado que esto ayuda a mi canal para poder hacer llegarte estos videos. ¿Qué esperas? Cotiza esta excelente cámara en el link que te dejo abajo.